La vida de Martín siempre había sido tranquila y monótona. A sus 35 años, era un contador metódico en una pequeña empresa en el centro de la ciudad. Sus días transcurrían entre números, balances y una rutina que, aunque predecible, le brindaba una sensación de seguridad. Su esposa, Ana, una talentosa fotógrafa, llenaba su hogar con risas y sueños. Ambos compartían una vida sencilla, con planes a futuro y un amor que parecía inquebrantable. Una mañana, mientras el sol se filtraba a través de las cortinas, Martín se preparaba para salir. Se cepillaba los dientes cuando de repente recordó que debía enviar un informe urgente a su jefe. Con prisa, se vistió y salió de casa, dejando su celular olvidado sobre la mesa del comedor. No importa, lo revisaré en la oficina, pensó mientras se subía al coche. Después de una mañana agitada de trabajo, Martín decidió revisar su reloj inteligente. Siempre había sido un gadget útil, no solo para las notificaciones, sino también para mantenerse al tanto de su salud. Sin embargo, lo que vio al encenderlo lo dejó helado. En la pantalla, la cámara mostraba la sala de estar de su hogar, y la imagen revelaba algo que nunca imaginó ver a Ana. Estaba discutiendo acaloradamente con Lucas, su mejor amigo desde la infancia. «¿Por qué no puedes entender que esto es lo mejor para nosotros?», decía Ana, su voz temblando de frustración. Martín sintió que el aire se le escapaba. Las palabras resonaban en su mente como un eco aterrador. «¿Qué está pasando?». La imagen continuó, y su corazón se detuvo al ver cómo Lucas se acercaba a Ana. Sus labios se unieron en un beso. El reloj parecía gritarle: «Despierta, Martín». En ese instante el mundo se detuvo. La traición era palpable y el dolor se apoderó de él como una sombra oscura. Desconcertado y lleno de rabia, dejó caer el reloj. La pantalla se rompió, pero su mente estaba más rota que el dispositivo. «No puede ser», pensó. «¿Qué voy a hacer ahora?». Con el corazón acelerado, Martín se sentó en su coche, incapaz de avanzar. La ira y la tristeza se entrelazaban en un torbellino de emociones. La traición de Ana, la deslealtad de Lucas, todo parecía un mal sueño del que no podía despertar. Sin embargo, en medio del dolor, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. «No puedo quedarme de brazos cruzados», se dijo. «Debo averiguar la verdad». Con esto en mente, Martín comenzó a trazar un plan. No se dejaría llevar por el dolor. En cambio, se convertiría en el protagonista de su propia historia. Pasó el resto del día en la oficina, pero cada intento de concentrarse en su trabajo fue en vano. La imagen de Ana y Lucas se repetía en su mente como un mantra perturbador. Estaba decidido a no dejar que la traición lo destruyera. Sin embargo, sabía que debía actuar con astucia. Esa noche, mientras cenaba solo en casa, sus pensamientos se agolpaban. Martín no quería ser el hombre que se dejaba vencer. Con cada bocado, su mente trabajaba en la estrategia. «Voy a hacer que se arrepientan», se dijo, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir por sus venas. «Voy a demostrarles que yo no soy un tonto». A medida que pasaban los días, su determinación se hacía más fuerte. Habló con amigos en común, recolectando información, buscando cualquier pista que pudiera ayudarlo a desenmascarar a Ana y Lucas. Se sentía como un detective en una película de suspenso, y la venganza se convertía en su motor. Una tarde, recibió un mensaje de texto de Lucas. «¿Podemos hablar? Necesito que me escuches». La respuesta de Martín fue rápida y contundente. «No tengo nada que hablar contigo». Lucas intentó justificar su mensaje, pero Martín no estaba dispuesto a escuchar más mentiras. La imagen de Ana besándose con él fue suficiente para que su decisión se tornara irreversible. Así, comenzó a planear una reunión. Quería que Ana y Lucas se sintieran cómodos, desprevenidos, antes de que la verdad saliera a la luz. «Voy a hacer que se enfrenten a las consecuencias de sus actos», pensó, sintiendo como el fuego de la venganza lo impulsaba. Martín contactó a algunos amigos en común y organizó una reunión en un bar local, un lugar que conocían bien y donde solían pasar tiempo juntos. La idea era que Ana y Lucas asistieran sin sospechar nada. A medida que se acercaba el día, su ansiedad aumentaba. Sabía que lo que estaba por hacer cambiaría su vida para siempre, pero también sabía que no podía dejar que la traición quedara impune. La noche finalmente llegó. El bar estaba iluminado con luces tenues, y el sonido de la música y las risas llenaba el ambiente. Ana llegó primero, luciendo hermosa y despreocupada. La sonrisa que solía iluminar su rostro ahora parecía una máscara. Lucas llegó poco después, y la tensión en el ambiente se hizo palpable. Ambos parecían felices, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Martín, al entrar, sintió una mezcla de adrenalina y miedo. Se acercó a ellos con una sonrisa que ocultaba su verdadero propósito.
Hola chicos, ¿listos para una noche de diversión?, preguntó, tratando de sonar despreocupado. Ana, sorprendida, sonrió, pero Lucas se tensó. ¿Qué haces aquí, Martín? La pregunta era directa y cargada de tensión. Solo vine a celebrar, respondió Martín, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La conversación fluyó mientras Martín mantenía la calma, hacía chistes, reía y disfrutaba de la compañía. Todo mientras el reloj de su muñeca marcaba el tiempo que quedaba para que la verdad saliera a la luz. Martín observaba cada movimiento, cada gesto, buscando cualquier señal de nerviosismo en ellos. Era un juego peligroso, pero estaba decidido a ganar. La venganza siempre había sido un plato que se servía frío, y él estaba listo para degustarlo. Con cada trago de su bebida, la tensión aumentaba. Martín sabía que era el momento adecuado para actuar. Sacó su reloj inteligente y lo activó, comenzando a grabar sin que ellos se dieran cuenta. Las palabras que Ana y Lucas intercambiaban se convirtieron en las pruebas que necesitaba para desmantelar la fachada de su amistad. A medida que la conversación avanzaba, Ana dejó caer comentarios que, aunque casuales, revelaban mucho más de lo que pretendía. Lucas sonreía, y en su mirada había una complicidad que Martín ya no podía ignorar. Se sintió como un espectador en su propia vida, observando cómo el engaño se deslizaba suavemente entre ellos. Finalmente, llegó el momento de la confrontación. Ana, Lucas, hay algo que quiero mostrarles, dijo Martín, su voz firme y decidida. Sus corazones empezaron a latir más rápido. He estado escuchando algunas cosas que me preocupan. Ana palideció. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no ven a la sala de proyecciones? Un momento. Continuó, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas. Era el momento de la verdad, y no había vuelta atrás. Martín guió a Ana y Lucas hacia una sala privada del bar. Las luces eran tenues, y el ambiente se sentía más íntimo, pero la tensión era palpable. Ana miraba a su alrededor, tratando de entender qué estaba sucediendo, mientras Lucas se mantenía alerta. Quiero que vean esto, dijo Martín, activando la proyección de su reloj inteligente. La pantalla se iluminó, y las imágenes de su sala de estar comenzaron a reproducirse. La discusión entre Ana y Lucas se hizo audible, y el aire se volvió pesado. ¿Por qué no puedes entender que esto es lo mejor para nosotros?, decía Ana en la grabación. Martín sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos al escuchar su voz. Las palabras de traición resonaban en el espacio, y la mirada de horror en el rostro de Ana era un reflejo de su propia devastación. La grabación continuó, mostrando el beso entre Ana y Lucas, y el silencio se hizo ensordecedor. Martín observaba, sintiéndose atrapado en una pesadilla que no podía controlar. El tiempo parecía detenerse mientras sus amigos se enfrentaban a la realidad de sus actos. Ana se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de lágrimas. Lucas, por otro lado, intentaba mantenerse firme, pero la culpa era evidente. Martín, déjame explicarte, comenzó, pero Martín levantó la mano. No hay nada que explicar. Lucas, a la traición está ahí, grabada para siempre. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Ana. No, por favor, Martín. La angustia en su voz era palpable, y aunque el dolor en el pecho de Martín era insoportable, no podía permitir que la compasión lo dominara. ¿Qué esperabas, Ana? Que me quedara callado ante tu traición, que no me diera cuenta de lo que estaba sucediendo, dijo, dejando que la ira se apoderara de sus palabras. Cada sílaba era un golpe, cada palabra, una herida que se abría más y más. Ana, entre sollozos, intentó defenderse. No quería que esto sucediera. Me sentía sola, Martín. No podía hablar contigo. Pero las palabras de Ana se desvanecieron en el aire. Martín sabía que todo lo que había construido se había desmoronado. La vida que habían compartido, los sueños que habían tejido juntos, se desvanecían ante sus ojos. Esto es lo que eres. Ana, una traidora, dijo, sintiendo que la rabia se transformaba en un profundo dolor. Y tú, Lucas, debiste saber que esto era un juego peligroso. Ambos se miraron, y el silencio se convirtió en una condena. La traición no solo había quebrantado su relación, sino que también había destrozado la confianza que había entre ellos. Martín se sintió como un hombre despojado de su identidad, perdido en un mar de traiciones. Al salir del bar, Martín sintió que el aire frío de la noche le golpeaba el rostro, como si el mundo intentara recordarle que la vida continuaba. Había tomado una decisión, pero ahora debía enfrentar las consecuencias. ¿Qué haría a continuación? La traición había sido dolorosa, pero también era una oportunidad para renacer. Sin embargo, en medio de la tormenta emocional, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. No puedo dejar que esto me defina,
se dijo. Debo encontrar mi camino nuevamente. Mientras conducía hacia su casa, se dio cuenta de que su vida no podía seguir así. La traición lo había dejado vulnerable, pero también lo había empoderado. Martín sabía que debía reconstruir su vida y aprender a confiar de nuevo, no solo en los demás, sino también en sí mismo. Martín pasó la noche en vela, sus pensamientos girando como un torbellino. La escena del bar se repetía en su mente a Ana y Lucas, su traición expuesta ante sus ojos. Se sentía como un extraño en su propia vida, un protagonista arrojado a un drama del que no había elegido ser parte. La mañana llegó sin piedad, y Martín se levantó sintiendo el peso del mundo en sus hombros. Decidió que no podía permitirse caer en la desesperación. La vida continuaba, y él debía encontrar un camino hacia adelante. Se vistió con determinación, decidido a comenzar de nuevo. En lugar de ir a la oficina, se dirigió a un café cercano, un lugar donde solía ir con Ana. Era hora de buscar claridad. Al entrar, el aroma del café fresco llenó el aire, y el murmullo de conversaciones ajenas le trajo una sensación de normalidad. Martín se sentó en una esquina, sacó su cuaderno y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un desahogo, llenando las páginas con sus pensamientos, sus miedos y, sobre todo, su deseo de renacer. Mientras escribía, una figura familiar apareció en su campo de visión. Sofía, una antigua amiga de la universidad, se acercó a su mesa. «Martín, hace tiempo que no te veo», exclamó, sonriendo. La luz de su presencia iluminó un poco la sombra que lo envolvía. «Hola, Sofía», respondió tratando de esbozar una sonrisa. «Sí, ha pasado un tiempo. ¿Cómo has estado?» La conversación fluyó naturalmente. Sofía compartió historias de su viaje como artista y de cómo había encontrado su voz en la fotografía. A medida que hablaba, Martín se dio cuenta de lo mucho que había extrañado las conversaciones profundas, las conexiones humanas sin velos de engaño. Sofía notó su melancolía. «¿Todo bien, Martín? Te veo pensativo». Martín dudó, pero la sinceridad de Sofía lo animó. No todo está bien. He estado atravesando una situación difícil. Mi esposa ha sido desleal». La expresión de Sofía se tornó seria. «Lo siento mucho. Eso debe ser muy doloroso». «Lo es», admitió Martín, sintiendo como el peso de sus palabras le oprimía el pecho. «Pero estoy decidido a superarlo. No dejaré que esto me defina». Sofía lo miró con compasión. «A veces, las crisis pueden abrir puertas a nuevas oportunidades. Quizás sea el momento de redescubrirte». Fue entonces que Martín sintió un destello de esperanza. «¿Sabes? Siempre he querido aprender más sobre fotografía. Nunca me atreví a dar el paso. ¿Por qué no lo haces ahora? Hay un taller que comienza la próxima semana. Podrías unirte», sugirió Sofía, con entusiasmo en su voz. La idea comenzó a tomar forma en su mente. La fotografía podría ser su vía de escape, una forma de redescubrirse a sí mismo. «Tienes razón. Tal vez sea el momento de un nuevo comienzo». Después de hablar con Sofía, Martín se sintió más ligero. Decidió inscribirse en el taller de fotografía y mientras lo hacía, imaginó un futuro donde pudiera capturar la belleza que lo rodeaba. Se despidió de Sofía con la promesa de mantenerse en contacto, sintiendo que había dado un pequeño pero significativo paso hacia adelante. El día siguiente, Martín llegó al taller con una mezcla de nerviosismo y emoción. Había algo liberador en estar rodeado de personas que compartían su pasión por la fotografía. Conoció a otros estudiantes, todos con historias diferentes, pero unidos por el deseo de aprender y crear. Durante las primeras clases, su instructor, un fotógrafo reconocido, les habló sobre la importancia de ver el mundo a través de diferentes lentes. La fotografía es más que capturar imágenes, es una forma de contar historias, decía. Las palabras resonaron en Martín. Él, que había estado atrapado en su propia narrativa de dolor y traición, ahora tenía la oportunidad de contar una nueva historia. A medida que las semanas avanzaban, Martín comenzó a experimentar una transformación. La cámara se convirtió en una extensión de sí mismo. Cada clic del obturador era un paso más hacia la sanación. Comenzó a explorar la ciudad, capturando momentos simples pero hermosos. Los rostros de los desconocidos, la luz dorada del atardecer, las pequeñas cosas que antes había pasado por alto, empezaron a cobrar vida. En cada fotografía se sentía más conectado con el mundo. La creatividad se desbordaba en él, y por fin empezó a ver un futuro lleno de posibilidades. La tristeza que había anidado en su corazón comenzaba a disiparse, y con ella, la ira y el rencor se desvanecían poco a poco. Un día, mientras paseaba por un parque, se encontró con un grupo de personas que estaban haciendo una exposición de arte. Su corazón palpitó al ver las obras de otros fotógrafos, y decidió que quería mostrar su trabajo también. Se acercó a uno de los organizadores
y le preguntó sobre la posibilidad de participar. Siempre estamos buscando nuevos talentos, le dijeron. Envíanos tus mejores fotos y veremos qué podemos hacer. Esa noche, Martín regresó a casa lleno de emoción y miedo a la vez. Se sentó en su escritorio y comenzó a seleccionar las fotografías que quería enviar. Cada imagen era un reflejo de su viaje, una parte de la historia que había comenzado a escribir. Finalmente, pulsó el botón de envío y sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había dado un paso más hacia la creación de su nueva vida. Mientras se preparaba para dormir, una sensación de paz lo envolvió. La vida le estaba dando una segunda oportunidad, y estaba decidido a aprovecharla. A medida que los días se convertían en semanas, Martín continuó dedicándose a la fotografía. Se acercó a Sofía y juntos comenzaron a colaborar en proyectos artísticos. La amistad entre ellos se fortalecía, y pronto, Martín descubrió que había comenzado a sentir algo más que amistad. La conexión que habían cultivado era genuina y sincera, algo que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, mientras su vida comenzaba a florecer, no pudo evitar pensar en Ana. A veces se preguntaba cómo estaba, si se había dado cuenta de lo que había perdido. Pero sabía que no podía quedarse atrapado en el pasado. La vida seguía, y él debía seguir adelante. Una tarde, recibió un mensaje de texto de Ana: Martín, necesito hablar contigo. Es importante. Su corazón se detuvo. La traición aún estaba fresca en su mente, y la idea de enfrentarse a ella nuevamente lo llenó de nervios. Sin embargo, sabía que debía hacerlo. No podía permitir que el pasado lo siguiera persiguiendo. Con un nudo en el estómago, respondió: Ana, está bien, hablemos. La reunión estaba programada para el día siguiente en un café que solían visitar juntos. Martín llegó primero, sintiendo como la ansiedad lo invadía. Mientras esperaba, recordó los momentos felices que habían compartido, pero también la traición que lo había devastado. Cuando Ana llegó, su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y arrepentimiento. Se sentaron frente a frente, y el silencio se volvió tenso. Era un momento decisivo, y ambos sabían que debían enfrentar la verdad. Martín, gracias por venir, comenzó Ana, su voz temblando. Sé que esto es difícil, pero necesito explicarte. Martín la interrumpió. ¿Por qué, Ana? ¿Qué podrías decirme que no sepas que ya lo sé? Ana bajó la mirada, y Martín sintió como la rabia y el dolor volvían a aflorar ante traicioné. Lo sé, y estoy arrepentida. No sé cómo pude hacerte esto, continuó, las lágrimas brotando de sus ojos. ¿Y qué esperas que haga? ¿Que te perdone y volvamos a ser los mismos de antes? Preguntó, sintiendo que su corazón se endurecía. No, no espero eso. Tan solo quiero que sepas que he cambiado. He estado yendo a terapia, y estoy tratando de entender por qué hice lo que hice, dijo Ana, su voz quebrándose. Martín sintió una mezcla de incredulidad y tristeza. ¿Es suficiente, Ana? ¿Crees que la terapia puede borrar el daño que causaste? Sé que no, y no espero que me perdones. Solo quería que supieras que estoy trabajando en mí misma. No quiero perderte, Martín, imploró, su mirada llena de desesperación. Martín se sintió abrumado. Las emociones chocaban en su interior, y la confusión lo invadía. No sé si puedo volver a confiar en ti. Ana, me has hecho daño, dijo, sintiendo que cada palabra era un peso que debía cargar. Lo sé, tan solo pido una oportunidad para demostrarte que he cambiado. No espero que todo vuelva a ser como antes, pero estoy dispuesta a trabajar en nuestra relación, si tú lo estás. Martín se quedó en silencio, sus pensamientos girando. La verdad era que Ana había sido una parte importante de su vida, pero la traición aún estaba fresca. No puedo prometerte nada, solo sé que necesito tiempo, respondió, sintiendo que el dolor comenzaba a desvanecerse lentamente. Ana asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Lo entiendo. Gracias por darme la oportunidad de hablar contigo. Mientras se despedían, Martín sintió que había dado un paso hacia la sanación, aunque el camino aún estaba lleno de incertidumbre. La vida estaba cambiando para él, y aunque el pasado aún lo perseguía, estaba decidido a construir un futuro donde la luz pudiera penetrar en la oscuridad. Con el tiempo, Martín se dio cuenta de que la vida era un viaje lleno de altibajos, y que cada experiencia, incluso las dolorosas, podían llevar a un crecimiento personal. Estaba listo para enfrentar lo que viniera, y con su cámara en mano, estaba decidido a capturar el mundo desde una nueva perspectiva. Martín sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Tras su encuentro con Ana, había sido un paso necesario, pero el camino hacia la sanación aún estaba lleno de incertidumbre. La semana siguiente se centró en su fotografía, dedicando cada momento libre a capturar la esencia de su entorno. La cámara se había convertido en su refugio, un medio para expresar su dolor y su esperanza. Una tarde soleada, mientras caminaba por el parque,
se encontró con un grupo de personas reunidas alrededor de una exposición de arte. Las fotografías exhibidas eran impresionantes, llenas de vida y emoción. Martín sintió que una chispa de inspiración lo invadía. La idea de mostrar su trabajo no solo parecía posible, sino necesaria. Se acercó al organizador de la exposición, un hombre de mediana edad, con una sonrisa cálida. ¿Cómo puedo participar en futuras exposiciones?, preguntó Martín, su voz llena de entusiasmo. Siempre estamos buscando nuevos talentos. Envía tus mejores fotos por correo electrónico y las revisaremos, respondió el organizador, asintiendo con aprobación. Esa noche, Martín se sentó frente a su computadora, revisando las imágenes que había capturado. Cada foto contaba una parte de su historia, una mezcla de dolor y redención. Las seleccionó cuidadosamente, asegurándose de que cada una reflejara su viaje. Con un clic, las envió, sintiendo que había dado otro paso hacia adelante. En los días siguientes, su vida se llenó de un nuevo propósito. Se dedicó a explorar diferentes técnicas fotográficas, experimentando con la luz y la composición. Cada sesión de fotos se convertía en una forma de meditación, un escape de la realidad que había sido su vida hasta ahora. Un día, mientras revisaba algunas tomas, recibió un mensaje del organizador de la exposición. Martín, tus fotos son impresionantes. Nos encantaría exhibir tu trabajo en nuestra próxima muestra, le escribió. La emoción lo invadió, y sintió que finalmente estaba en el camino hacia la recuperación. Pero la felicidad no duró mucho. Esa misma semana, Ana lo llamó. Martín, ¿podemos hablar de nuevo? Quiero que me escuches, dijo, su voz temblando al otro lado de la línea. A pesar de sus reservas, accedió. Había una parte de él que anhelaba entender lo que había sucedido entre ellos. Se encontraron en el mismo café donde habían hablado antes. La atmósfera era tensa, y Martín sintió que el aire estaba cargado de emociones no resueltas. Ana llegó con una expresión de nerviosismo. Sus ojos reflejaban preocupación. Gracias por venir, comenzó, y Martín notó que su voz temblaba. He estado pensando mucho en nosotros. Quiero ser honesta contigo. ¿Sobre qué?, preguntó Martín, sintiendo que la ansiedad se apoderaba de él sobre Lucas Anme. He dado cuenta de que mis sentimientos por él eran una forma de escapar de nuestro matrimonio. No sabía cómo manejar mis propios miedos y frustraciones, confesó Ana, sus ojos llenos de lágrimas. Martín sintió que su corazón se apretaba. ¿Y qué quieres que haga con eso? No espero que me perdones de inmediato, pero creo que he aprendido mucho sobre mí misma. Quiero trabajar en mi crecimiento personal, y espero que tú también lo hagas, respondió Ana, su voz temblando. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué hay del daño que me hiciste?, preguntó Martín, sintiendo que la ira comenzaba a resurgir. No puedo simplemente olvidar lo que ocurrió. Lo sé, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para demostrarte que he cambiado. Solo te pido que me des una oportunidad, dijo Ana, su voz llena de súplica. Martín se sintió abrumado. Las emociones chocaban dentro de él como olas en una tormenta. No sé si puedo volver a confiar en ti, Ana. El dolor es demasiado reciente, admitió. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, sin importar lo que decidas, respondió Ana, dejando caer una lágrima. Mientras se despedían, Martín se dio cuenta de que, aunque las viejas heridas aún estaban frescas, había algo en su sinceridad que resonaba en él. Era un paso hacia la sanación, pero el camino aún era incierto. La siguiente semana, la exposición de arte llegó. Martín llegó al lugar con una mezcla de nervios y emoción. Las paredes estaban adornadas con fotografías de talentosos artistas, y su corazón latía con fuerza al ver su trabajo exhibido junto a ellos. La sensación de logro era abrumadora. A medida que los visitantes comenzaban a llegar, Martín se sintió más seguro. Compartía su historia a través de sus fotos, hablando con extraños sobre su proceso creativo. Cada conversación lo acercaba a una nueva versión de sí mismo, una que había dejado atrás el dolor y la traición. Durante la exposición, conoció a Lucía, una artista apasionada que compartía su amor por la fotografía. La conexión entre ellos fue instantánea. Lucía tenía una energía vibrante que iluminaba la sala. Se pasaron horas hablando de arte, sueños y la vida en general. Martín sintió que, por primera vez en mucho tiempo, sonreía sinceramente. Mientras la noche avanzaba, Martín se dio cuenta de que había comenzado a abrir su corazón nuevamente. La tristeza que lo había consumido comenzaba a desvanecerse, y se dio cuenta de que había personas en su vida que realmente lo apoyaban. La amistad con Lucía se volvió un refugio, y aunque sabía que estaba en un camino de sanación, no podía evitar sentirse atraído por su energía. Sin embargo, Ana no se había rendido. A medida que los días pasaban,
Continuaba enviándole mensajes, compartiendo sus avances en terapia y los cambios que estaba experimentando. Martín se debatía entre la lealtad a su pasado y la emoción de su nuevo presente. Una noche, mientras cenaba con Lucía, la conversación se desvió hacia las relaciones. Es importante aprender a dejar ir lo que ya no nos sirve, dijo Lucía, sus ojos brillando con sinceridad. A veces, el amor no es suficiente para mantener a alguien en nuestra vida. Martín asintió, sintiendo que sus palabras resonaban en su interior. Es difícil, especialmente cuando hay historia y sentimientos involucrados, pero no puedes permitir que el miedo a perder lo que conoces te impida abrirte a nuevas oportunidades. Continuó Lucía, sonriendo. La vida es demasiado corta para quedarse atrapado en lo que ya no te hace feliz. Esa noche, después de despedirse de Lucía, Martín reflexionó sobre sus palabras. La verdad era que había comenzado a sentir algo por ella, una conexión que lo llenaba de esperanza, pero el peso de su pasado seguía presente, y la decisión que debía tomar se tornaba más complicada. Una mañana, mientras revisaba sus mensajes, encontró uno de Ana, que lo dejó inquieto. Martín, he estado hablando con Lucas. Quiero que sepas que no quiero volver a ese tipo de relación. Estoy trabajando en mí misma y en mi independencia. Solo quiero que sepas que estoy aquí si decides darme otra oportunidad. Las palabras de Ana lo hicieron dudar. ¿Podía abrirse a la idea de una reconciliación? ¿O era un error volver a ese lugar? Se dio cuenta de que debía enfrentar sus sentimientos de una vez por todas. Martín decidió que era hora de una conversación final con Ana, aunque quería ser honesto sobre lo que sentía y lo que había aprendido en su viaje. Así que le envió un mensaje en Podemos hablar. Quiero que sepas cómo me siento. Mientras esperaba en el café, su corazón latía con fuerza. Sabía que este encuentro podría cambiarlo todo. Cuando Ana llegó, su mirada era una mezcla de esperanza y nerviosismo. Se sentaron frente a frente, y el silencio se hizo pesado. Gracias por venir, comenzó Ana, con la voz entrecortada. He estado pensando mucho en lo que pasó. Yo también, respondió Martín, sintiendo que la tensión aumentaba. He estado tratando de entender mis propios sentimientos. La verdad es que no sé si puedo volver a confiar en ti. Lo entiendo, dijo Ana, con los ojos llenos de lágrimas, pero quiero que sepas que estoy trabajando en mí misma. No quiero que regresemos a lo que éramos, pero me gustaría que podamos ser amigos, si eso es posible. Martín reflexionó. La idea de una amistad parecía más sencilla que volver a una relación romántica. Creo que necesito tiempo. El dolor aún está fresco, y no quiero apresurar nada, admitió. Ana asintió, comprendiendo su perspectiva. Solo quiero que sepas que estoy aquí, sin importar lo que decidas. Gracias por escucharme. Mientras se despedían, Martín sintió que había tomado una decisión consciente. Aunque el camino hacia la sanación aún estaba lleno de altibajos, estaba listo para seguir adelante, sin importar lo que eso significara. Al salir del café, el sol brillaba intensamente. La vida continuaba, y él estaba decidido a vivirla plenamente. Con la cámara en mano y la mirada puesta en el futuro, sabía que había comenzado a escribir una nueva historia. Martín se sintió aliviado tras su encuentro con Ana. Había sido un paso significativo, pero aún quedaban muchos caminos por recorrer. Su vida parecía estar en un equilibrio inestable, y aunque la tristeza seguía presente, también había una chispa de esperanza que iluminaba su camino. Los días se convirtieron en semanas, y la exposición de arte se acercaba rápidamente. Martín dedicó cada momento libre a preparar su presentación y asegurarse de que sus fotos reflejaran el viaje que había recorrido. La fotografía se había convertido en su refugio, un medio para sanar las heridas emocionales que aún persistían. Mientras tanto, su amistad con Lucía se fortalecía. Compartían largas conversaciones sobre arte, la vida y sus sueños. Cada encuentro era una nueva oportunidad para reír, compartir y sobre todo apoyarse mutuamente. Martín comenzó a darse cuenta de que estaba desarrollando sentimientos más profundos por ella, algo que no había experimentado desde la traición de Ana en una tarde. Mientras caminaban por un mercado de arte local, Lucía se detuvo frente a una pintura vibrante. ¿Qué te inspira, Martín?, le preguntó, sus ojos llenos de curiosidad. Creo que la vida misma es mi mayor inspiración, respondió, sintiendo que la sinceridad lo conectaba aún más con ella. Cada experiencia, incluso las dolorosas, me han enseñado a mirar el mundo de manera diferente. Lucía lo miró con admiración. Esa es una perspectiva hermosa. A veces, las dificultades nos ayudan a encontrar nuestra voz. En ese momento, Martín comprendió que estaba listo para abrir su corazón nuevamente. La conexión que había formado con Lucía era genuina, y quería explorarla sin el peso del pasado. Sin embargo, la sombra de Ana seguía presente, y sabía que debía ser honesto con Lucía sobre su situación,
antes de dar el siguiente paso. Al día siguiente, decidió invitar a Lucía a cenar. Quería que fuera un momento especial, un espacio donde pudieran compartir sus pensamientos sin distracciones. En la cena fue mágica. La conversación fluyó como un río y las risas llenaron el aire. Al final de la noche, Martín sintió que había llegado el momento de hablar. Lucía, ¿hay algo que necesito compartir contigo? Comenzó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. He estado lidiando con una situación complicada en mi vida. Mi ex esposa me traicionó, y aunque estoy tratando de sanar, hay cosas que necesito que sepas. Lucía lo miró con atención, su expresión seria. ¿Qué necesitas que sepa? Quiero ser honesto contigo sobre mis sentimientos. Me gusta estar contigo, pero tengo que enfrentar mi pasado antes de seguir adelante, confesó Martín, sintiendo un peso salir de su pecho. Lucía asintió, comprendiendo su vulnerabilidad. Es importante ser honestos el uno con el otro. Aprecio que me digas esto. Todos tenemos nuestros propios demonios que enfrentar. Martín se sintió aliviado. La comprensión y el apoyo de Lucía le dieron fuerzas. Quiero que sepas que valoro mucho nuestra amistad. Estoy listo para seguir adelante, pero necesito tiempo. Tomemos el tiempo que necesitemos, respondió Lucía, sonriendo. No hay prisa. Lo importante es que ambos estemos en la misma página. Esa noche, mientras se despedían, Martín sintió que había dado un paso importante. La conexión que estaba formando con Lucía era real, y estaba dispuesto a explorarla, pero con la cautela necesaria. Sin embargo, en medio de sus nuevos comienzos, Ana no se había rendido. Un día, recibió un mensaje inesperado de ella. Martín, me gustaría invitarte a una cena. Quiero mostrarte que estoy cambiando, que realmente me importa nuestra amistad. El corazón de Martín se detuvo por un momento. La idea de volver a ver a Ana lo llenaba de incertidumbre. Había decidido avanzar, pero sentía que esta invitación podría complicar las cosas. Aún así, sabía que era importante cerrar ese capítulo de su vida, así que aceptó. Esa noche, se encontró con Ana en un restaurante acogedor. La atmósfera era tensa, pero también llena de una extraña expectativa. Ana llegó con una sonrisa nerviosa, y Martín notó que había un cambio en ella. Se veía más tranquila, más centrada. Gracias por venir, dijo Ana, su voz suave. Quería que supieras que estoy trabajando en mí misma y que realmente me importa lo que pasó entre nosotros. Martín asintió, sintiendo que su resistencia comenzaba a desvanecerse. Lo aprecio. Ana, la verdad es que he estado tratando de sanar y encontrar mi camino. La conversación fluyó, y a medida que hablaban, Martín comenzó a ver a Ana como una persona diferente. Ella compartió sus experiencias en terapia y cómo había enfrentado sus propios miedos. Quiero ser una mejor persona, no solo para mí, sino también para quienes me rodean, dijo. Martín sintió que había un crecimiento genuino en ella, y aunque el dolor de la traición aún estaba presente, había una parte de él que deseaba que ambos pudieran encontrar un lugar de entendimiento. Sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero ser parte de tu vida de alguna manera, dijo Ana, su mirada llena de sinceridad. Lo más importante para mí ahora es seguir adelante y encontrar mi propio camino, respondió Martín, sintiendo que el peso de la carga comenzaba a levantarse. No quiero volver a lo que éramos, pero creo que podemos aprender a ser amigos. Ana asintió, una expresión de alivio en su rostro. Esa es la mejor noticia que podría recibir. Estoy dispuesta a trabajar en nuestra amistad. A medida que la cena avanzaba, Martín se dio cuenta de que, aunque el pasado seguía presente, había espacio para la reconciliación. No era un regreso a lo que habían sido, sino una nueva oportunidad de construir algo diferente. Después de la cena, se despidieron con un abrazo, y Martín sintió que había cerrado un capítulo importante en su vida. Aunque el camino hacia la sanación aún era largo, estaba listo para enfrentar el futuro con una nueva perspectiva. Con el tiempo, su relación con Lucía comenzó a profundizarse. Compartían momentos de creatividad y risas, y para Martín, cada día se sentía más como un nuevo comienzo. La conexión que habían formado era auténtica y llena de posibilidades. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Lucía le tomó la mano. Martín, estoy feliz de que estés en mi vida. Me encanta cómo ves el mundo. Tu apoyo significa mucho para mí, respondió, sintiendo una oleada de gratitud. Estoy comenzando a entender que la vida está llena de sorpresas, y estoy listo para abrazarlas. Esa noche, mientras se sentaba a editar algunas fotos, Martín sintió un impulso. Decidió enviar un mensaje a Lucía. ¿Te gustaría ir a la exposición de arte el próximo fin de semana? Me encantaría que me acompañaras. La respuesta de Lucía llegó rápidamente. Me encantaría. Será una gran experiencia juntos. Con cada paso que daba, Martín se acercaba más a la vida que había deseado. La fotografía, la amistad con Lucía,
y la reconciliación con Ana eran partes de un rompecabezas que finalmente comenzaba a encajar. Sin embargo, el día de la exposición, algo inesperado ocurrió. Mientras estaba en el evento, recibió un mensaje de Ana: Martín, he estado pensando en nosotros. Quiero que sepas que estoy dispuesta a luchar por nuestra amistad. ¿Podemos hablar? El corazón de Martín se aceleró. Sabía que la vida estaba llena de giros inesperados, y aunque había encontrado un nuevo camino, la historia con Ana aún no había terminado del todo. La decisión que debía tomar se volvió más complicada, y mientras miraba a Lucía, sintió que debía ser honesto con ella. Esa noche, después de la exposición, Martín decidió hablar con Lucía en Quiero que sepas que Ana me ha estado contactando. Estoy tratando de entender qué significa eso para mí. Lucía lo miró con atención. Es natural que quieras cerrar ese capítulo, pero también es importante que te cuides a ti mismo. Lo sea, solo quiero ser claro contigo. Lo que estoy sintiendo por ti es real, pero necesito enfrentar mi pasado antes de seguir adelante plenamente, explicó Martín. Lucía asintió, su expresión comprensiva. Tómate el tiempo que necesites. Estoy aquí para ti, sin importar qué decidas. Con ese apoyo, Martín sintió que estaba listo para enfrentar lo que vendría. La vida seguía adelante, y aunque los desafíos estaban presentes, sabía que estaba en el camino correcto. Pero el destino, como una fotografía mal enfocada, todavía guardaba una última distorsión. Justo cuando Martín sentía que la paz estaba a su alcance, el taller de fotografía anunció un concurso nacional. El premio no era solo dinero, sino una beca en el extranjero. Martín sabía que esa era su salida definitiva, su boleto hacia una vida donde el nombre de Ana y Lucas no fueran más que un pie de página. La noche antes de la entrega final, Martín revisaba sus archivos. De repente, una notificación saltó en su computadora. Era un correo anónimo. Al abrirlo, su sangre se congeló. Eran fotos de Ana y Lucas, pero no de la traición, sino de algo mucho peor. Las imágenes mostraban a Lucas manipulando los balances de la empresa donde Martín trabajaba, usando la firma digital de Martín. La traición no había sido solo sentimental. Lucas había estado planeando culpar a Martín de un desfalco millonario para cubrir sus propias deudas, usando a Ana como distracción para mantener a Martín cegado por el drama doméstico. El dolor que sintió Martín esta vez fue diferente. No fue la angustia del esposo herido, sino la fría claridad del hombre que comprende que ha estado durmiendo con el enemigo. En ese instante, Martín dejó de ser la víctima. Usando sus habilidades metódicas de contador y su ojo crítico de fotógrafo, pasó la noche uniendo las piezas a las grabaciones de su reloj inteligente del día de la revelación. No solo contenían besos, sino frases clave donde Lucas mencionaba el traspaso de fondos y la firma de Martín. Al día siguiente, la exposición de arte se inauguró. Ana llegó, buscando una última mirada de perdón. Lucas también estaba allí, ocultando su nerviosismo tras una máscara de falsa camaradería. Martín los vio acercarse a su sección de la galería, que estaba cubierta por una tela negra. Martín, por favor, dinos que podemos arreglarlo, suplicó Ana frente a todos. Martín no dijo nada. Anne simplemente retiró la tela, pero no había paisajes ni retratos artísticos. En su lugar, había una composición gigante de capturas de pantalla de los balances fraudulentos, fotos de Lucas en reuniones clandestinas y el audio de la confesión del reloj, reproduciéndose en bucle por los altavoces de la sala. El silencio fue sepulcral. Entre el público estaban su jefe y dos oficiales de policía que Martín había contactado esa mañana. Lucas intentó huir, pero fue detenido antes de llegar a la salida. Ana se quedó paralizada, dándose cuenta de que su romance no había sido más que una herramienta de manipulación de Lucas, y que al participar, lo había perdido todo. Martín se acercó a Ana por última vez. No había odio en sus ojos, solo una profunda indiferencia. Me pediste una oportunidad para demostrar que habías cambiado, Ana, pero mientras tú pedías perdón, tu amante intentaba enviarme a la cárcel. Ya no hay nada que revelar entre nosotros. La foto está completa. Martín salió de la galería sin mirar atrás. En la puerta lo esperaba Lucía. Ella le tomó la mano y le entregó un sobre. Era la confirmación de su beca. Había ganado el concurso con una serie de fotos llamada La luz tras la sombra. Meses después, desde un balcón, en una ciudad lejana, Martín preparó su cámara para capturar el amanecer. Había aprendido que la vida, como una cámara oscura, a veces necesita de la oscuridad total para proyectar la imagen más brillante. Martín ya no contaba balances de otros. Ahora capturaba sus propios sueños. Había entendido que el final más asombroso no es la venganza, sino el momento en que dejas de mirar el pasado por el visor y decides, finalmente,
vivir el presente. A veces, quienes más amamos son quienes nos ponen las pruebas más difíciles. Martín perdió su matrimonio y su mejor amistad, pero en el proceso recuperó su identidad y descubrió un talento que lo llevó más lejos de lo que jamás imaginó. La traición fue el lente que le permitió ver la realidad, y su valentía fue el obturador que capturó una nueva vida. Recuerda, aun cuando una puerta se cierra, a veces es porque el paisaje que sigue es demasiado grande para ser visto desde el mismo lugar. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a Finales Asombrosos, darle like al video y compartirlo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que inspiran.